¿A qué vino esta noche usted, hermano? ¿A qué vino esta noche? Sí. ¿A qué dijo? A llenarnos del Espíritu Santo. Alguien dijo la palabra, ¿verdad? ¿Tú dijiste eso? Aprender la palabra del Señor. Escuchar la palabra del Señor. Y ella dijo algo precioso, a llenarnos del Espíritu Santo. Y ese es el objetivo, claro. Cuando uno viene a la iglesia, uno debe de venir a buscar la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que no se pueden confundir las cosas en la iglesia. Cuando en la iglesia se confunden las cosas, ya uno ya no viene por el Espíritu Santo. A veces viene más porque lo vean, viene por un amigo, por una amiga, viene por una amistad. Ya eso ya no funciona. Uno debe ser claro a que viene a la iglesia. La iglesia es un lugar, hermano, para recrearse en el Espíritu, en la presencia de Dios. Y bueno, yo no quisiera decir esto, pero hay que decirlo. Dios le da todo a uno, hermano, cuando uno le sirve al Señor. Pero cuando uno viene a la iglesia por un novio, una novia, por buscar novia o por buscar novio, ya eso como que está fuera de contexto ya. Sí, Dios le da todo, pero todo en su debido tiempo. Pero cuando uno viene a otras cosas, ya como que eso ya no es genuino eso. Y el Señor, pues en este aspecto, el Señor pues es celoso, hermano, ¿verdad? El Señor es celoso en ese aspecto. Por eso debemos de motivarle nosotros que enseñamos la palabra, los que predicamos en esta casa, enseñarle a los hermanos más nuevos a buscar el Espíritu Santo, a instarlos a ellos a que busquen al Señor, para que no desvíen el por qué están en la iglesia, pues, ¿verdad? Porque aparte de que Dios pues ya nos dio la oportunidad de conocerlo y ahora tenemos la oportunidad de servirlo, que es el honor más grande, hoy tenemos que llenarnos de la presencia de Dios. Y a eso es que venimos a la iglesia, a llenarnos de la presencia de Dios. Por eso es que hay un momento de oración, para que ese momento de oración usted lo aproveche para orar. Si no, no tiene sentido por qué orar entonces. O sea, no tiene sentido si no ora. Ese espacio es para que usted y yo meditemos en el Señor. Y hay algo que usted tiene que pedirle al Señor, hermano, es que lo llene, hermano, del Espíritu Santo de Dios. Mire, en esta noche preciosa, ¿cómo fue que sucedió en el libro de Génesis capítulo 2, verso 7? Algo aconteció ahí. Yo quiero en esta noche, hermano, que los que están aquí, en el nombre de Jesús, aprendamos, ¿verdad? Yo sé que los hermanos que ya tienen tiempo, ellos ya saben, y algunos se han descuidado de buscarlo. Pero los nuevos a veces no saben. Entonces hay que generalizar este tema en el nombre del Señor, para que no nos olvidemos cuál es el sentido de estar en la iglesia, el sentido de venir a la casa del Señor. Amén. Yo voy a iniciar con este verso en el nombre del Señor. Voy a iniciar con este verso porque me impacta lo que sucede aquí. Dice la Biblia que algo hizo el Señor en ese verso. Y leo esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los que estamos aquí decimos, amén. Los que estamos aquí decimos, amén. Amén. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Diga conmigo, el hombre sin Dios no es nada. Quiero que voltee a ver el que está a su lado. Por eso andar sin Dios es como ser un muy abusivo uno. Como no tener a alguien que tenga autoridad sobre uno o a quien uno pueda rendirle cuentas, es como un poco abusivo del hombre. Porque el hombre no tiene nada.
Amén. Mire, se mueren los famosos. Hace poco murió un famoso que yo desde que era niño lo miraba las películas de él. ¿Miraban las películas ustedes de él? Y andábamos nosotros tirando patadas por todos lados también. Hasta de los palos nos aventábamos, hermano. No, hermano, olvídense. Mueren y el dinero queda ahí. Amén. Nada puede hacer el dinero. Entonces dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y aquí hay algo precioso. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser. Y fue el hombre un ser viviente. Quiero que voltee a ver el que está a su lado y le diga: estás de pie porque Dios sopló sobre ti aliento de vida. Amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Perdón que hable de esto y no quiera herir su sensibilidad, pero no es lo mismo verlo de pie que verlo acostado en un ataúd. Cuando una persona está en un ataúd, usted ve que ahí, por más que usted liándole, por más cualquier cosa, que no hay ningún movimiento. Pero mire ahorita usted cómo está, con sus ojitos abiertos, respira. Por eso es que tiene que ser humilde. Por eso es que tiene que buscar a Dios. Por eso hay que buscarlo. Hay que darle gracias al Señor por todo. Amén. Espíritu Santo, gracias esta noche por permitirme, juntamente con mis hermanos, compartir esta palabra en esta noche. Te pido, Espíritu Santo, que tomes el control absoluto como lo haces. Que nos ayudes a considerar esta palabra, a hacerla nuestra, a recibirla, a ponerla por obra, Dios. A que entendamos, Dios mío, por qué nos reunimos. A que entendamos por qué estamos en este lugar. A que entendamos, Señor, cuál es el objetivo claro de este evangelio precioso al cual se nos ha sido manifiesto, y que nuestros ojos pueden ver, Señor, lo que tú estás haciendo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, la gloria y la honra es para usted por siempre y para siempre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso al Señor, a su nombre. Quería iniciar con ese verso porque Jesús hizo algo similar. Hizo algo similar el Señor. ¿Y cómo es? Jesús es siempre, es eterno, pues. Jesús es ayer y siempre. Y esto sucedió en Génesis. Pero en los evangelios Jesús también hizo algo precioso a su nombre. Y es lo que quiero yo enseñarle en esta noche a usted. Quiero enseñarle de que si usted viene a la iglesia, no venga por venir. Venga porque, hermano, venga porque usted quiere, hermano, que el Señor lo llene del Espíritu Santo. Por eso me encantó lo que dijo mi hermana Alexandra. Venimos para ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a usted en esta noche, especialmente a los jóvenes, especialmente a usted. Amén. Algunos que de repente se han descuidado, algunos que de repente han dejado de ver el enfoque. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Y por qué nos congregamos tanto? Amén, en la iglesia. Entonces eso es lo que quiero transmitirle en esta noche a usted, en el nombre de Jesús. Y pude encontrarme con este verso precioso y sobre todo con esa palabra que dice: amén, sopló. Amén, en su nariz aliento de vida. Sopló, dice, amén, aliento de vida. Antes de que, hermano, pueda llegar a esa palabra, yo quiero decirle a usted, en el nombre del Señor, que el Señor está aquí. Y cada vez que leo la palabra del Señor, tengo la plena seguridad y la convicción que el Señor está con nosotros. Amén. Por eso es que usted debe de gozarse, debe de alegrarse, debe de motivarse. ¿Por qué razón? Yo creo que sería algo penoso, ¿verdad?, que el Señor se nos manifestara y viera nuestra condición como está. Sería vergonzoso que el Señor, hermano, se manifestara y nuestros ojos lo pudieran ver y el Señor viera la condición en la que muchas veces
estamos en este lugar o por qué estamos en este lugar. Amén. Y después nosotros tratando de aparentar muchas veces lo que no somos o no venimos por Él. Dígale que está a su lado, a la iglesia se viene por Jesús. Ese es el objetivo claro. Cuando uno viene a la iglesia, viene por Cristo. Por eso a usted no lo puede detener nada en esta vida. Amén. Si el amigo se quedó, usted véngase para la iglesia. Si el novio quiere venir, pues usted déjelo, véngase para la iglesia. Si la novia no quiere, pues usted véngase para. Si el esposo también no quiere, usted véngase para la iglesia. Si el esposo, viceversa, hermano, lo que sea, usted venga, porque ese es el objetivo. Pero hoy en día no. Si uno falla, los falló, los otros ya no quieren venir, está decepcionado. ¿Decepcionado de qué? Si Cristo no te ha fallado. Tú tienes que seguir hacia adelante, a su nombre, sirviendo a Cristo, pase lo que pasa. No importa lo que venga, no importa lo que pase. Porque esa es la promesa que hemos hecho, ¿verdad? Seguir a Jesús hasta el fin. Entonces, ¿cómo le voy a presentar esto a usted tan importante, tan impactante? Por eso debe de haber una separación de todas las cosas. Y una de las cosas que usted tiene que saber cuando la Biblia dice que la salvación es individual. Amén. Usted debe saber que la salvación es individual. Amén. Imagínese qué triste que nadie va a poder salvar a nadie por más que usted ame a una persona. Jamás usted va a poder salvar a esa persona. Entonces uno debe de, hermano, mentalizarse en esto. Y quiero empezar de esta manera. Bueno, ya empecé con ese verso, pero quiero ir a esta palabra preciosa en el libro de Marcos, hermano, en el capítulo 16, que hay algo precioso. Y aquí nos encontramos de todo en el nombre del Señor. Y con lo que más pelea, hermano, con lo que más pelea el hombre es con la incredulidad, con la falta de creer, con la falta de fe, con la falta, amén, de eso de que muchas veces nosotros decimos el Señor está aquí, pero no lo creemos que Él está aquí. Amén. Pero no se preocupe, hermano. Usted tiene que decirle al Señor que lo ayude a creer. Y esto no solamente le pasó a usted, le pasó a muchas personas. Y de aquellos discípulos que estuvieron con el Señor también. Los discípulos, hermano, también dudaron de las buenas noticias, de las buenas nuevas. Amén, en el nombre del Señor. Mire lo que dice Marcos capítulo 16. Vamos a ir de esta manera en el nombre de Jesús. Usted que está aquí. Amén. Hay que poner las cosas claras en el lugar donde deben de ir las cosas. Amén. Mire cuando dice que Jesús se libera de la muerte, ¿verdad? Eso en Marcos 16, en el capítulo 16, verso 1 en adelante. Yo lo voy a leer rápido para llegar al punto donde quiero ir, pero para tener, hermano, mayor desarrollo a esta palabra necesito que usted conozca o ya lo conoce o que lo leamos juntos. Dice la palabra del Señor que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob, amén, y Salomé, compraron, dice, especias aromáticas para ir, amén, a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra, amén, de la entrada del sepulcro? Mire qué tremendo es esto. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven. Esto me impacta, mi hermano. Cuando yo leo esta palabra y la he leído cantidad de veces, y cada vez que llego a ese punto, amén, es algo precioso encontrarse, hermano, con esta palabra que habla de lo sobrenatural, que habla de seres, hermanos, preciosos. Mire, dice que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, amén, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, amén. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, y el que fue crucificado. Y le dice, ha resucitado, no está aquí. Mira el lugar, amén, en donde lo pusieron. Sé que la noticia es impactante y difícil aún hasta este momento de la historia de la humanidad decir que alguien ha resucitado, que alguien se ha levantado, que alguien ha caminado, que alguien, hermano,
incluso que ha comido, que ha compartido con personas. Es bien difícil aún en esta humanidad, sobre todo cuando estamos en tiempos, hermanos, donde hay una generación incrédula. Y muchas veces los que hemos creído, como que tendemos a dudar muchas veces. Amén. Entonces por eso es que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar en cada servicio. Saber que no estamos solos. Saber que la presencia del Rey está en este lugar. Que la presencia de Cristo, hermano, está en este lugar. Jamás debemos olvidar eso nosotros. Por eso cuando adoramos, adoramos con una buena actitud. Por eso cuando cantamos, cantamos con una buena actitud, un buen anhelo. Amén. Y sobre todo, hermano, cuando las personas vienen a la iglesia, también deben de entender que van a tener un encuentro precioso con el Señor. Ese momento, esas horas que estamos adorando a Dios en el servicio. ¿O cree que a Dios no le agrada que la gente le adore? Si lo que Dios ama, hermano, es que la gente le adore, que la gente le exalte, que la gente, hermano, se entregue completamente a Él. Amén, a su nombre, sin reserva alguna, como Él lo hizo. Por eso es que a Dios tenemos que darle el todo de nosotros, sin reserva alguna. A Dios no podemos entregarle parte de nuestra vida y la otra parte no. A Dios tenemos que entregarle todo, hermano, lo de nuestras vidas. ¿Por qué cree que hay gente que no siente al Señor? ¿Por qué cree que hay gente que no tiene un encuentro con el Señor? ¿Por qué cree que hay gente que no siente a Dios? Porque le entregan una área de su vida, pero la área que a ellos más les agrada y les satisface y les impide buscar a Dios, no quieren entregársela. Entonces, ¿cómo Dios se va a glorificar de esa manera? ¿Cómo vamos a sentir al Espíritu Santo de Dios? Si hay algo precioso, hermano, es que un cristiano sienta la presencia del Espíritu Santo. Eso marca a cualquier hombre. Eso marca a cualquier persona, a su nombre. Entonces dice que la Biblia dice: mas Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos. Aquí está la primera noticia. Óigame bien. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. Amén. A Galilea, y ahí le veréis. Amén, como os dijo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro porque, amén, les había tomado temblor, ¿verdad? Y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Decir la noticia. Sucede en los próximos versos. Habiendo pues, amén, resucitado Jesús por la mañana, amén, el primer día de la semana, apareció primeramente, amén, a esta mujer llamada María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. La Biblia relata, hermanos, cosas muy importantes, amén, que traen mucha importancia. Esta mujer, hermano, tuvo el honor, el privilegio, hermano, de ver, de escuchar en el nombre del Señor y de que el Señor se le apareciera a ella. Esta mujer no era ni siquiera digna del Señor. Sin embargo, aquí vemos el gran amor y la misericordia de Dios, que las cosas a veces no se hacen como el hombre dice, sino se hacen como a Dios le place. Y esta mujer tuvo el honor y el privilegio, amén, ese primer día en la mañana, tuvo el honor, hermano, de que María Magdalena, de quien habían salido, hermano, 7 demonios, yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. El problema del hombre es que no creemos. El problema de nosotros los hombres es que nos cuesta creer, nos cuesta entender esta realidad. A su nombre, ¿cuántos creen que esto es real? Esto es una realidad. Pero yo quiero que no lo diga porque el otro grita amén. Yo quiero que usted lo diga porque tiene convicción de que el Señor, hermano, está vivo. A su nombre.
Por eso yo le digo a usted en cada culto, no ignore, el Señor está aquí. No hagamos esto, hermano, como que si fuera una reunión del mundo. No hagamos esto como que fuera una reunión escolar, una reunión de universidad, una reunión cualquiera. Estas son las mejores reuniones que nosotros podemos tener, porque tenemos, hermano, al invitado más importante, que se llama Jesús, el Espíritu Santo de Dios, a su nombre. Por eso no se concibe, hermano, de que no hay armonía entre nosotros. Tiene que haber armonía y unidad a su nombre. Y tiene que haber, hermano, esa convicción de que el Señor está en esta reunión preciosa en esta noche. Entonces no le creyeron, pero siguió el asunto, ¿verdad? Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos, amén, creyeron. Lo más sorprendente es, y lo más impactante es, que estos 11 hombres anduvieron con Jesús. ¿Y cómo era posible? Que ese es el meollo del asunto, pues. Y fíjese que la mayoría de los cristianos se acostumbraron a llamarse cristianos, pero muchas veces la mayoría de ellos no creen. Cuesta creer. Ven un milagro, dice, es imposible, ¿cómo va a suceder? Y muchas veces, hermano, dudamos de las cosas del Señor. Usted y yo no podemos dudar de las cosas que Dios está haciendo, que Dios va a hacer. Y sobre todo que Dios está aquí. No sé si puede estar sentado a la par de ustedes, ahí en medio. ¿Tú lo crees o no? Tócalo, pues. Abrázalo. Si lo crees, abrázalo. Tiéndele el brazo ahí. Es locura, ¿verdad? Él está ahí, hermano. Es locura. Dirán ustedes, no, hombre. Uno tiene que creer, hermano. Es que el Señor es espíritu, hermano. ¿Cuántos de ustedes están dudando de eso? ¿Cuántos dudaron mucho de ustedes? Seamos honestos. Seamos honestos. ¿Cuántos dudaron de eso? ¿Cuántos dudaron de eso? Un pequeño acto de fe. Mire, siempre que yo estuve en este altar aquí, me senté en este lugar, aquí o aquí, ya ni recuerdo, aquí. Pero siempre había un espacio en el centro, porque yo siempre dije, el Señor está aquí y está sentado aquí a la par mía. A su nombre. Estar aquí es un privilegio. Y a veces somos indignos de estar ahí. En los lugares más altos y más honrosos son para el Rey eterno, hermano. Son para el grande, para ese Rey precioso, hermano, que se merece toda la gloria, la honra y el honor. A su nombre. Entonces yo no lo hago porque tengo una convicción fuerte. A su nombre. Es como manejar las cosas del reino. Es como la iglesia, el ministerio. No se puede humanamente. Tiene que haber fe. Tiene que estar el Espíritu Santo. Tiene que estar el Señor. Porque estos negocios, hermano, la gente digo como estos negocios, porque el Señor en alguna vez dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿verdad? Entonces, esto de la iglesia, es difícil que un hombre con sus fuerzas humanas, hermano, pueda, quizás financieramente, porque llegan un par de empresarios, etcétera, pero en la cuestión de lo espiritual, si el Espíritu Santo no está y no trae sanidad sobre las personas y no trae cambio, ningún ser humano en esta tierra puede generar cambio sobre la vida de un ser humano. El único que puede generar cambio sobre la vida del ser humano es el Espíritu Santo. Es Jesús de Nazaret. Amén. Por eso logramos entender lo que Moisés decía: Señor, si tú no vas conmigo, ¿a qué voy a ir yo? Ese es un fracaso, ir caminar sin el Señor. Entonces, triste y lamentable, dígale que está a su lado, porque los que estuvieron más cerca de Jesús fueron los que no creyeron.
No, dígale que está a su lado. Usted puede andar con esa Biblia, pero si usted no cree lo que está leyendo, es un fracaso. A su nombre. Pero si yo estoy leyendo la Biblia y la creo, olvídese, hermano. Nosotros no vemos por fe, hacemos locuras a su nombre. Y Dios nos pone a hacer locuras también. A su nombre. Hay cosas, hermanos, que uno experimenta en la vida. Y a veces Dios te prueba cuando menos tienes. Cuando menos tienes. Yo venía para acá y me acabo de comprar un sanguchito ahí para comer. Y bajé el vidrio y a darle una mordida iba y miré a un señor ahí. Y había muchos carros ahí, algo otro estaban comiéndose un sanguchito. Y todo el mundo ignoró a esa persona. Y entró algo fuerte en mi corazón. Como que el Señor me dijo, ¿qué tal si ese hombre fueras tú? ¿Qué desearías que los que están en el carro hicieran por ti? Lo más rápido sería darle un bocado. Mire cómo es el Señor cuando el Espíritu Santo está en la vida de un ser humano. Pero cuando el Espíritu Santo no está en la gente, nada. No ven nada, son como los ciegos en esta vida. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo. La iglesia necesita al Espíritu Santo. A su nombre, sin Espíritu Santo, la iglesia no va para ningún lado. Necesitamos que el Espíritu Santo se nos meta a nosotros para que nos haga reflexionar de un sinnúmero de cosas sobre nuestra vida. Necesitamos meditar para hacer el bien a su nombre. El resto no se lo cuento, ¿para qué? Le doy la idea. Usted sabe todo lo que pudo haber pasado en ese momento. Pero ¿por qué le enseño esto? Amén. Porque Dios necesita, hermanos, que creamos y seamos sensibles a su presencia. Y dice que el Señor tuvo compasión de muchas personas, ¿verdad? Y esa compasión la tuvo con nosotros el Señor también. Pero es doloroso. Y creo que al Señor le dolió esto cuando los hombres que caminaban con Él no creyeron en las noticias que le llevaban. Él les había dicho, yo voy a resucitar y voy a ir delante de ustedes, porque Él versos atrás se los hace saber, hermano. Pero ellos no conocían, no sé, será porque era María Magdalena, no creyeron, será porque aquellos dos que iban en el camino tampoco y no fue a ellos. Bueno, olvidémonos de ese asunto. El problema es que no creyeron. Y lo más triste es que esto sigue pasando en la iglesia. Hay mucha gente hablando de Dios sin creer en lo que Dios es capaz de hacer. Hay mucha gente hablando de muchas cosas lindas, pero no creen que Dios las puede hacer. Y eso es lo más terrible. Entonces los siguientes versos dicen que finalmente se apareció a los 11 mismos. Estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó. Mire, lo primero que les hace es lo reprochó. ¿Por qué reprocha el Señor esto? Amén. ¿Por qué les reprochó? Les reprochó su incredulidad, no a ellos como personas, sino que habiéndolo visto, no creyeron. A su nombre. A mí me impactó, fíjese, que un niño que anda por ahí, hermano, me dijo ese niño. Le pregunté por su mamá y me dice, gracias a Dios que Dios ya hizo el milagro en mi mamá. Me dice. Un niño. Dígale que está a su lado, un niño. Un niño que nos mueva a ese nivel, hermano. Yo ando atento, hermano, a todo, a su nombre. Pero a muchos de nosotros los adultos nos cuesta creer. A su nombre, nos cuesta creer. ¿Y por qué ese niño tuvo esa convicción? Esa es la fe que Dios quiere que destaquemos. Una fe sana. Una fe, hermano, como esos niños a su nombre. Que eso es precioso. Es una cátedra que Dios nos da a su nombre a través de los niños muchas veces. Y parece que esos niños no estuvieran poniendo atención, hermano. Pero esos niños están en el culto. Ahí los ve jugando usted. Ay, hermano. Pero esos niños están con el oído puesto, hermano.
A su nombre. Están pendientes de todo. A su nombre. Entonces, ¿qué quiero decirle a usted? Hay que creer. Hay que creer. Entonces dice que el Señor lo reprochó su incredulidad, su dureza de corazón. Ese es el problema. El problema de las personas, que el corazón está duro. Amén. Y ese es el problema, que el Señor vio en ellos, que había dureza de corazón. Amén. Porque no habían creído a los que habían visto. Amén. Resucitado. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Mire lo que dice Lucas, sorprendente, 24, 36 al 38, para pasar al paso que yo quisiera llegar en este momento, en el nombre del Señor. Póngamelo en la pantalla, por favor, para aprovechar el tiempo. Lucas. Necesitamos una iglesia que crea. Necesitamos una iglesia que crea. Quiero que le diga al que está a su lado: mucho hablar y no hay fe, como que no funciona el asunto. Ahora, como el Señor no solo puede estar sentado aquí, puede estar en medio de usted, porque el Señor es omnisciente, omnipresente. Puede estar, hermano, en el mismo lugar al mismo tiempo. A su nombre. Puede estar, en diferentes lugares al mismo tiempo. Está aquí adelante, está en medio de usted y está atrás. Yo no sé si usted lo cree, le regalaría un abrazo a él. ¿Cuánto lo creen? Es locura, ¿verdad? Usted no lo quiere hacer porque está pensando que está zafado en la mente. O usted siente que es un poco como vergonzoso, penoso hacer esos actos. Se siente cursi, qué sé yo. Hágalo, hombre, muévase por fe. Dígale: Señor, estás a mi lado, yo lo creo. A su nombre. Tiene que creerlo. Mire, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados, atemorizados, pensaban que veían espíritu. Óigame bien. ¿Se acuerda que yo le dije que hay cosas raras cuando uno está orando? Porque a veces yo le digo al Señor: si eres tú, quédate conmigo. Pero si no eres tú, get out. Amén. Y a veces el Señor se hace presente en nuestras oraciones. Nos toca. Y lo primero que nos hace es llorar, nos pone a chillar como niños. Porque la presencia de Dios es maravillosa. A su nombre. Quiero que le diga al que está a su lado: ¿cuándo vas a llorar en la presencia de Dios? Diga. ¿Y cómo va a llorar si no lo toca? Pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no lo toca? Porque puede haber dureza en el corazón de esa persona. Cuando hay dureza en el corazón de la persona, es imposible ser tocado, imposible llorar. A su nombre, es imposible. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y viene a vuestro corazón estos pensamientos. ¿Cuáles eran esos pensamientos? 39. Mirad pues mis manos y mis pies. Cuando el Señor le dice: mira mis manos y mis pies, las heridas estaban ahí todavía. O sea que no había sido sanado, transformado, como cuando murió Lázaro. Que Lázaro murió después de 4 días. ¿Qué pasó? Resucitó. Todo el vendaje que estaba en su cuerpo cayó, pero él estaba sano completamente. Y Jesús no. ¿Qué tal si no lleva las marcas? Otro problema hubiera sido para los discípulos, hermano. Si no creían en la noticia, se les aparece y no lleva las marcas. Por eso el Señor les dice en ese verso: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Amén. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo, le dice. A su nombre. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? Un espíritu. Él está comió varias veces y los espíritus no comen. A su nombre. Él está aquí, pero no lo vemos, pero un día lo vamos a ver. A su nombre, que es lo más precioso que podemos tener. Es la esperanza, hermano, que alienta nuestras vidas para seguir adelante.
que lo vamos a ver un día. Mire, se les apareció, les dijo: vean mis manos, mis pies, vean mis marcas, aquí estoy. Amén. Entonces, ¿qué impide que la iglesia crea que el Señor está aquí en medio de nosotros? Se ve que en los mensajes pocas veces mencionamos y hablamos de esto. Necesitamos, hermano, centrar las cosas, hermano, en que la gente esté enfocada en Jesús. Que el enfoque de cada mensaje sea Cristo. Amén. Y poner al Señor siempre, que es el anfitrión pues, de todas las cosas, hermano. Él es el anfitrión de cada servicio. Por eso usted cuando viene a cantarle, usted le está cantando a Él. Amén, a su nombre. Por eso cuando usted está aquí viene. Por eso yo le digo: ¿a qué vino usted esta noche? ¿A qué viene el resto de los servicios? ¿A qué viene? Tenemos que tener esa convicción fuerte. A su nombre. Ahora, si el Espíritu Santo viene sobre nosotros, o si nos llenamos del Espíritu Santo, vamos a entender mayormente las cosas que no logramos entender. Amén. Yo veo que hay gente que a veces viene a la iglesia por costumbre. Y se acostumbró: voy a la iglesia porque me tocó y ni modo. Y otros vienen por diferentes razones. Pero benditos sean aquellos que vienen porque vienen a ser llenos de Dios. Porque dicen: voy a ir, amén, a adorar a mi Señor. Voy a ver qué tiene mi Señor para mí. Voy a ver si Él me toca esta noche. Voy a ver si Él me bautiza esta noche. Voy a ver si llena mi vasija de aceite. Voy a ver esta noche si sucede el milagro. El domingo no pasó, pero este martes puede ser el mío. El jueves puede ser el mío. El sábado, el domingo. Qué lindo cuando la iglesia piensa así, a su nombre. Qué lindo cuando la iglesia piensa de esa manera. Y qué misterioso es que puedes estar en la iglesia y se te ve el cansancio, ¿verdad? Sale renovado este lugar. Sale diferente. Eso es inexplicable. Yo no pudiera explicarle esto. Lo único que sé, que el Señor le da reposo a aquellos que están cansados. A su nombre. Y cuando Dios ve el esfuerzo de cada uno de ustedes, usted cree que ustedes no van a recibir de parte de Dios. Pero ahora hay que, hermano, organizar todas las cosas y saber por qué estamos en este lugar. Quiero llevarlo a ese momento precioso. Amén. Donde el Señor expresó esa palabra, misma palabra que apareció en Génesis 2, hermano, capítulo verso 7. Y esto es lo que nosotros necesitamos. El Señor tuvo que hacer algo sobre esos discípulos, hermano, antes de que Él partiera y se sentara a la diestra, hermano del trono de nuestro Padre. Algo tuvo que hacer con ellos. Les faltaba algo. Dígale que está a su lado: ¿qué te hace falta, Dios? No, y si ese anda en la carne, le va a decir que le hace falta dinero, que le hace falta, ay, hermano. Y a mí ni me pregunte, porque a mí me hace falta un montón de cosas. Pero hermano, a su nombre hay que cambiar la mentalidad. Quiero que le diga al que está a su lado: ¿qué te hace falta? ¿Ah? ¿Te hace falta algo para que te dimensiones en otro, o te muevas o pienses diferente? Mire qué poder tiene la palabra. Dice que cuando Cristo viene, nuestros pensamientos son renovados, son diferentes. Todo lo cambia el Señor, hermano, a su nombre. Si nosotros tenemos los mismos pensamientos de antes, algo no pasó, algo falta que pase. Si todavía tenemos deseo de volver atrás, algo pasa, algo nos hace falta. Si no estamos creyendo en lo que Dios va a hacer, algo falta, algo nos hace falta, algo está pasando. Entonces, ese algo, hermano, que nos hace falta, hay que empezar a buscarlo como alguien que tiene sed y está en medio del desierto. Cuando alguien está en medio del desierto y tiene sed, ¿qué pasa? Busca agua. Por ejemplo, si alguien tiene sed de Dios, ¿qué es lo que hace? Busca de Dios. El problema es que nuestra sed la llenamos de otras cosas que jamás nos van a traer la respuesta, hermano, de lo que nosotros estamos buscando. Un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo piensa y camina diferente. Enfoca sus pensamientos, centra sus pensamientos, organiza sus pensamientos y sabe realmente cuál es el objetivo de esto. Amén.
Entonces, esta mujer llamada María Magdalena, a la cual dice la Biblia específicamente que salieron 7 demonios, y que fue la mujer que tuvo el privilegio de ver y llevar la primera noticia. Esta mujer, aquí en el Juan capítulo 20, verso 11 y 12. Me encantaría leerlo todo, porque de eso se trata, de leer la palabra hoy. Estamos leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Y cuando la palabra se lee, hermano, leemos mucho, no hay nada que argumentar. Es difícil que podamos tener una antesala de juicio contra la verdad de nuestro Dios. Es difícil, porque la palabra, hermano, se responde a sí misma. Entonces, dice la Biblia, si me permite leerlo del 10, nuevamente recalca Juan el mismo relato que aparece, hermano, en Marcos 16, donde dice: y volviendo los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, de el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús, amén, había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, amén, que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú, amén, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviendo ella le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas a mis hermanos, óigame, mas ve a mis hermanos y diles, óigame bien, y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Qué precioso es esto, ¿no? A su nombre. A mi Padre, que es el Padre de ustedes, dice, y a mi Dios, que es el Dios de ustedes. Qué honor, hermano, el que tenemos nosotros. Come on, hermano. No puede haber gozo más grande que estar en la verdad. No puede haber alegría más grande. Amén, a su nombre. Por eso tenemos que tener una conversación. Mire, esto es bueno, lo que hacemos es bueno. Cualquiera que dice, hermano, mucho tiempo en la iglesia, me parece que algo raro le pasa a esa persona. Cuando una persona no disfruta los servicios de Dios, me parece que hay algo raro en las personas. Fíjese que he analizado mucho, y yo creo que usted también. Yo veo cómo las personas se esmeran por las cosas terrenales, cómo la gente se esmera por trabajar en esta tierra. Y yo observo las personas y digo: wow, pero están despreciando lo más lindo, lo más hermoso, amén, que estar en la presencia de Dios. Y veo que cada quien anda en su afán, y cada quien busca lo suyo, y cada quien se esfuerza por lo terrenal en esta tierra. Ahora, cuando el Espíritu Santo está sobre tu vida, te hace entender cosas que otra persona no entiende. Amén. Ya las cosas que nosotros vemos en este mundo son tomadas en poco. O sea, no tienen mucho valor, porque tenemos una carrera que hemos empezado en el Señor, y ese es el destino que nosotros tenemos.
Entonces, cuando el Espíritu Santo no está en una persona, es difícil que la persona logre entender estas cosas. Amén. Que logre entender esto, que el mundo se acaba, la vida se acaba y que todo se acaba. Amén. Las personas ni siquiera piensan en eso. Cuando, amén, ni siquiera tienen al número uno al Señor, al otros lo tienen, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. Entonces dice la Biblia, y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había sido, y que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, así dice, ¿verdad? El primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Amén. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Viene este verso. Y dice el Señor: y habiendo dicho esto, sopló. ¿Esto qué? Sopló. Esto es lo lindo. Sopló el Señor. Cuando dice la Biblia, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dele ese fuerte aplauso al Señor. Todo cristiano que ha entregado su corazón a Jesús tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. No nos podemos conformar. Hay que buscar al Espíritu Santo. Hay que llenarnos de Él. Esto es la antesala de lo que va a suceder en Hechos capítulo 2. Donde es la promesa que todo cristiano va a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, todos los que estamos aquí tenemos que buscar, hermano, esa llenura. Por eso tú fuiste contundente, Alexandra. Y eso no eres tú, eso es del Espíritu Santo. Amén, remarcando lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. No puede andar un cristiano lleno o vacío del Espíritu Santo. Hermano, a su nombre tienen que andar, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. A su nombre. Así como sopló vida el Señor al principio en Génesis 2:7, sopla sobre ellos a su nombre. Cuando el Señor sopla, sopla sobre un cuerpo que no tiene vida, a su nombre. Pero cuando Él sopla, sopla vida. Y el Espíritu Santo es vida para nosotros, hermano, a su nombre. O sea que un cristiano que no tenga el Espíritu Santo está muerto. Está muerto. Por eso no canta, no alaba, se aburre, se enoja y todo le cae mal a su nombre. Pero alguien que tenga el Espíritu Santo se goza, salta, danza, se alegra, tiene una mejor visión, una mente más clara de lo que se predica, de lo que cree a su nombre. Por eso es difícil, hermano, a su nombre. Necesitamos el Espíritu Santo para no ser engañados también. Necesitamos el Espíritu Santo para tener discernimiento. A su nombre. Entonces Jesús, lo último que hace con ellos, ¿qué es? Pero hay algo impactante, güey, que antes de enviarlos, primero los preparó primero. Escuchen ustedes. Primero los preparó. Y después de haberlos preparado, sopló sobre ellos, hermano, y les dio al Espíritu Santo. Por eso es que la obra de Dios no se puede hacer si no está el Espíritu Santo. Y ni siquiera se puede orar por un endemoniado si el Espíritu Santo no está sobre esa persona. Si una persona no tiene al Espíritu Santo, no puede orar por un endemoniado. No puede. No puede orar por un enfermo, porque no va a suceder nada. Y cuando el Espíritu Santo está sobre todo nosotros, va a suceder de todo. Nos vamos a asustar a su nombre.
Pero el que sabe que esto pasa normalmente en el reino no se asusta, sino que glorifica el nombre de Dios y diga gloria a Dios. Otro milagro, otro endemoniado libre a su nombre. Otras cosas están sucediendo, porque de eso se trata el reino. El reino se trata de muchas manifestaciones a su nombre. Entonces por eso es que nosotros tenemos que decirle al Señor: sí, Señor, necesito al Espíritu. ¿Por qué? Porque primero me estoy adiestrando en todo, y en la palabra, estoy conociendo palabra, pero necesito. ¿A cuántos de ustedes han orado por alguien y al mismo tiempo por dentro están dudando que no va a pasar? Seamos sinceros. A mí me ha pasado. Está orando usted, pero está orando sin ganas. No, ni lo va a parar. ¿Cuándo? Dice. Nunca. El Espíritu Santo no es así. Entonces uno tiene que ir perfeccionándose cada día en el Señor, pidiéndole a Dios qué es lo que me hace falta. Amén. Para hacer tu obra, para hacer tu voluntad. Algunos se fueron por ahí, dice, una ocasión a orar por un endemoniado. Fueron a orar y se encontraron con unos endemoniados. ¿Y qué les pasó? Los golpearon, les dieron una paliza como nunca, los demonios. Y no se puede así. Necesitamos al Espíritu Santo para no ser avergonzados. Porque el único que puede poner quieta las tinieblas se llama Jesús de Nazaret. A su nombre, acuérdese, Jesús de Nazaret. Ahí en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Cómo avergonzó a las tinieblas en el verso 15? A su nombre. Si no vamos a ser avergonzados nosotros. Orar, pero que sucedan las cosas. Dígale que está a su lado: orar, pero que sucedan las cosas. Amén. Orar, pero oramos y no pasa nada. Nunca pasa nada. Necesitamos al Espíritu de Dios para percibir lo que otros no pueden percibir. Yo les hago una pregunta a ustedes: ¿el reino es natural o sobrenatural? Vamos a ver, ¿el reino es natural o sobrenatural? Sí, porque las cosas naturales las entiende el hombre, pero las sobrenaturales no las entienden los hombres. Solo quienes, solo los hijos de Dios, que están llenos del Espíritu Santo. Por eso, a partir de aquí, cuando el Señor los envía, les da el Espíritu Santo. Y no solamente eso. Amén, en el nombre del Señor. Y dice el siguiente verso: a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuvieres, les serán, ¿cómo se llama? A los que les remitieres, les serán retenidos. Ahora, usted que está aquí en esta noche, ¿qué le hace falta? Yo no puedo juzgarlo a usted. Pero si usted cree que es de esas personas que no creen, es de esas personas que dudan, es de esas personas que le cuesta, lucha con creer lo que Dios está haciendo, va a hacer. Usted de esas personas, hermano, que quiere volver atrás. Que, hermano, cuando una persona es marcada por Dios, no quiere nunca volver atrás, hermano. No tiene, pues, aunque el mundo se presente como se presente, él dice, aunque esté luchando, pero dice, la fidelidad, la lealtad a mi Dios es lo más grande. A su nombre tengo que ser leal, fiel a mi Dios, amén, hasta la muerte. A su nombre, a su nombre. Vamos, déle ese fuerte aplauso al Señor si puede en esta preciosa hora. Es maravilloso el Señor, ¿verdad? ¿Qué se sucede en Hechos en el verso 1, en el verso 2? Lo que pasó ahí, ¿qué pasó? Amén. La iglesia tiene que ser llena del Espíritu Santo. No queremos mortandad en medio del pueblo. Queremos gente que entienda por qué viene a la iglesia. Mire, usted en vez de andar perdiendo el pasillo, perdiendo el tiempo en el pasillo, platicando, esa es obra del diablo. Una persona que está inquieta y que a cada rato se para e incómoda en la oración, eso no es de Dios, hermano. El que es hijo de Dios aprovecha el tiempo. Y en vez de venir más tarde al culto, más bien más temprano a orar. Y voy a orar antes que lleguen los otros para pedir primero yo. Sino que antes que se van a llenar las órdenes. Sí, hermano. Aunque Dios no le asusta nada de eso, hermano.
Es un decir que yo le digo a su nombre. Mira que dice Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos. Este es lo que necesitamos nosotros. Dele la mano que está a su lado. Mucha palabrería. Tenemos que estar unidos, juntos. ¿No? De la mano. Caminando de la mano juntos. En la fe. Mire lo primero que estaba, la primera característica. Mire, la iglesia estaba como cuando llegó el día del Pentecostés. Estaban todos unánimes y estaban juntitos. Estaban en el Espíritu. Y el verso 2, ¿qué dice? Y de repente. Esos de repente son los que tenemos que aprovechar nosotros. Nosotros no sabemos el momento en que Dios va a pegar un sacudón como nunca. A su nombre. 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 Así como gritamos juntos, así será ese momento. A su nombre. Y Dios ya está empezando a hacer cosas lindas para que todos sincronicemos, para que todos sintonicemos, para que todos armonicemos, para que todos estemos en un mismo pensar y un mismo sentir. A su nombre. Porque muchas veces hemos estado separados por pensamientos diferentes, por ideologías, porque tenemos conceptos diferentes, porque uno piensa uno, el otro piensa el otro está juzgando al otro, el otro está señalando al otro, y un solo relajo. ¿Cómo va a descender el Espíritu Santo así? Nunca, nunca, jamás. A su nombre. Si lo vemos de una forma figurativa, en el verso que leímos nosotros según Juan, y en los dos, y en Marcos también, los discípulos estaban juntos. Como quiera que estaban sentados en una mesa, estaban dialogando. Físicamente estaban ahí unidos, estaban consternados por lo que había pasado. A su nombre. Y dice que estaban tristes y estaban llorando. A su nombre. Y el Señor de repente se les sentó en la mesa donde estaban ellos. Qué precioso. Esos de repente que nos van a asustar. Amén. Y nos van a cambiar de posición, de pensamiento. Amén. A veces lo que necesitamos es que Dios nos pegue un susto. A su nombre. A su nombre. Sí, a veces lo que necesitamos muchos de nosotros. Que Dios nos confronte. Y el Señor diga, me siento avergonzado de ustedes. Y que si el Señor desprecie nuestra incredulidad. A su nombre. Si por eso estamos aquí, porque cree que venimos este día para alimentar nuestra fe, para despertar nuestro espíritu y para decirle, Señor, aquí estoy en esta noche, porque si me hace falta que me llene del Espíritu, lléname esta noche, lléname esta madrugada, lléname mientras te busco, lléname mientras, Señor, estoy en tu presencia, lléname. Aunque no te sienta al principio, pero mientras vas entrando, amén, en el nombre de Jesús, a esas profundidades en la oración, algo va a suceder. Ese de repente. Por eso la iglesia debe de profundizar la oración unánime, colectiva, a su nombre. Cuando uno ora aquí, el otro tiene que orar, el otro tiene que orar, la otra ora, los ungieres oran, el que está en el sonido adora, ora, los que están en la música tocan, pero están orando, que en un momento de eso cae la unción, cae el poder, cae el Espíritu Santo. A su nombre, sobre todo, sin quedar ni uno solo a su nombre, sino que todo lleno del Espíritu Santo, del fuego, de la gloria de Dios. A su nombre, a su nombre. No podemos estar vacíos. Por eso es que somos apáticos a las cosas de Dios. Sentimos apatía. Nos aburrimos porque nos hace falta el Espíritu de Dios. Ve que estos caminaron con el Señor, pero todavía no se les había dado el Espíritu Santo. Pero pasaron muchas cosas ellos. Sin embargo, a pesar de todo, el Señor vio el corazón de ellos. Que aunque pasara lo que pasara, el Señor los había elegido. Por eso es que estas personas, no se habla de cosas extrañas después que fueron llenos del Espíritu Santo. No se habla de bullas raras, de sonidos de piedras. ¿Sabe lo que es eso? ¿Va? Hay un dicho así, ¿va? Dice que cuando el río suena es porque lleva piedras. Sí, desde ahí por eso es que uno se da cuenta que la vida de ellos cambió. Fue transformada totalmente.
Que lleno del Espíritu Santo una persona lo que tiene deseo es de hablar de Dios. Hablar de Dios, hablar de Dios, hablar de Dios. Orarle en la Biblia a su nombre, transmitir el mensaje de Dios. Porque el Espíritu Santo no solo es para que nos llenemos, es para que seamos inspirados por Él, para hablar de Jesús, para ser creyentes del Señor a su nombre. Por eso una persona que no tiene el Espíritu Santo le cuesta hablar de Dios, le cuesta hablar de fe, le cuesta creer, le cuesta un montón de cosas a su nombre. Pero alguien que tiene el Espíritu Santo, ¡oh, aleluya! Él sabe que si Dios dice haré un milagro, lo voy a hacer. El que está diciendo lo cree a su nombre. Y si Él dice algo, no podemos dejar de creerlo, porque hay una convicción grande en el Señor a su nombre. Fíjate, cuando está el Espíritu Santo en uno, lo único que te induce es a orar, hermano. Te acabas de levantar de orar y otra vez te mando a orar. Y otra vez. Y ya luego otro ratito estás en el teléfono y el Espíritu Santo y en vez de estar en el teléfono, ¿por qué no te pones a orar? Y como es obediente, dije, verdad, Señor, orar otra vez a su nombre. Pero cuando está el piligañoso los ojos sin bañarse y el teléfono lo tiene loco. Me dijo alguien, mira, brother, te quiero contar algo. ¿Qué pasó? Unos dolores de cabeza queándome como nunca viera. Yo no sé qué me pasa. Bueno, no sé, le digo, es que vamos a orar. Y a los días me llama y me dice, brother, ¿sabes qué? Ya no tengo dolor de cabeza. Y le digo yo, qué bueno, gloria a Dios. Las oraciones tienen poder. Sí, tiene poder la oración, pero fíjate que he dejado de usar el teléfono. Y desde que dejé de usar el teléfono, se fue el dolor de cabeza. Hasta bien miro ya, me dice. Y descanso mejor, dice también. Hay problemas que hay que quitarlos. Y él descubrió que el teléfono era que él lo tenía. ¿Ya? ¿Cuántas veces de nosotros estamos a medianoche? Y Ángeles. Y con los ojos cerrados, vaya así. ¿Y por qué? Ay, hombre, hermano. Rudy, diga, el Señor nos vio ya, a su nombre. El Señor, ay, hermano querido, a su nombre. Usted puede alabar al Eterno en esta hora. Él nos quiere llenar. Y no es que vaya a retroceder el tiempo, no. La iglesia del siglo XXI tiene que conocer esos días a su nombre. Y esta iglesia debe estar inspirada en eso. Hay que inspirarnos líderes, predicadores. Hay que inspirarnos músicos. Hay que inspirarnos cantores. Hay que ponernos un solo sentir. Todo lo sugiere. Vamos a decir, Señor, llénanos. Queremos al Espíritu Santo. Llénanos para que esta iglesia revolucione en este lugar. Amén. Y predica tu palabra. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Y que suceda milagros. Todo tiene que suceder a su nombre. ¿O no lo cree usted? Y de repente vino del cielo un estruendo como el viento. Recio. Y otra vez la palabra sopló de nuevo. Sopló llenando a los que no habían sido llenos, hermano. A su nombre. Mire, ¿y qué es lo que provoca esto? Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuántos creen que esta casa va a ser llena? Y los primeros que van a empezar a profetizar van a ser los niños.
Digo, el Señor, como no quieren los viejos, va a agarrar los niños. Yo dije, el Señor. Y por eso es que los niños están hablando misterios por ahí. Que cuando yo los escucho hablar me asusta, hermano. Digo, wow, digo, Señor, a su nombre. A su nombre. Miren qué tremendo es esto. El cual llenó toda la casa donde estaban. Tú y yo vamos a orar porque esta casa se llene del Espíritu Santo. Y donde esté la presencia de Dios, ahí es donde van a llegar las almas. Sin necesidad que tú les digas, no, solito, algo está pasando ahí. Y cuando entran por la puerta, milagros sucedieron. Y cuando entran por la puerta, la gloria de Dios. Y ustedes han sido testigos que han sentido a Dios en este lugar, a su nombre. Pero Dios quiere que eso sea más intenso a su nombre. Que todos los que estamos aquí nos comprometamos a su nombre, a buscar su presencia. ¿Dónde está Dios? Ni invitaciones se les hacen. Solitos vienen ellos, solitos. ¿Dónde está la presencia? Porque no es el bulto de gente que hace la diferencia. Es Dios que hace la diferencia en el lugar. Es Dios, es el Espíritu Santo que hace la diferencia. A su nombre. Pues si no está Dios, estamos muertos. Si no está el Espíritu Santo, estamos muertos. A su nombre. Entonces dice que sopló, ¿verdad? Leí 3 versos yo con libros diferentes. Con la misma frase de soplar. A su nombre. O aquí quiere decir que usted puede haber aceptado a Cristo, pero necesita algo más. ¿Ah? Necesita algo más para que no vuelva atrás. Necesita algo más para que, hombre, ¿cómo no? Dígale que está a su lado. ¿Cómo no te vas a gozar en los cultos, pues? Ahí está que yo los espero y excusas. Yo los cuento. Amén. El cual llenó, ya leímos ese verso y déme el 3, por favor. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Amén. Óigame bien, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Toditos recibieron a su nombre. No lenguas aprendidas, sino lengua de fuego. Amén. El fuego de Dios en la lengua de los hombres. A su nombre. Qué precioso es eso, ¿no? Y cuando estás en eso, ay, aleluya. Mira una iglesia llena de eso. A su nombre empiezan todos a profetizar en lengua, a su nombre, gloria a Dios, pero en el espíritu, no por hacerlo. A su nombre se turbe el diablo, porque ahí el lenguaje no lo entiende Satanás, no lo entiende nadie, solo Dios a su nombre. Y aquellos a los cuales Dios le dio el don de interpretación, gloria a Dios a su nombre. ¿Cuántos alabamos a Dios? Una iglesia de fuego, a su nombre. Y el fuego no es el relajo que se arman, no. El fuego es cuando hay gloria, hay poder, hay sanidad, hay milagros a su nombre, hay endemoniados libres a su nombre. Esa es gloria de Dios. Lo más difícil es que nosotros querramos, pues. Ese es lo más difícil. Tener el deseo de hacerlo. Tener el deseo de buscar. Jesús necesitaba marcar una diferencia entre todos los que hablaban de Dios a estos 11 discípulos que marcaran una gran diferencia en el evangelio. Pues esta gente donde se movía sucedían cosas terribles a su nombre. ¿Y cómo no vas a disfrutar tú viendo esas cosas? Nunca te vas a querer separar de Dios al ver cómo la gente es restaurada, cómo es sanada, cómo Dios cambia, cómo Dios transforma. ¿Cuándo te vas a querer separar de Dios? Nunca. Eres un escogido, un elegido, pues a su nombre. ¿Ah? Y los que escogidos de Dios tienen que ser llenos, hermano. ¿Ah? Pero cuando yo veo gente que anda buscando otras cosas, digo, esto me enciende a mí rapidito. Anda en otro asunto aquí, digo. A su nombre. Ese es el compromiso que usted y yo tenemos.
Dile que está a su lado, si lo buscas te van a llenar el Señor. Soltá ese teléfono un poquito, digan. Enciérrese un rato a su nombre. Mire cómo es el Señor, hermano. Cómo te pone el deseo en el corazón de buscarlo. Y cuando Él te pone ese deseo, no lo rechaces. Porque Él, entre tanto que te dice que hagas lo correcto y no lo haces, vamos a terminar perdiendo esa sensibilidad de que el Espíritu Santo nos diga cómo hacer las cosas correctas. Y por eso aquí estamos orándole al Señor para que nos ayude a hacer las cosas correctas, a conducir la obra conforme al Espíritu Santo y de manera correcta, a su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer los que estamos aquí. Vimos este cuadro, tenía que ampliarle todo esto para llegar a este verso donde quería enfocarme, ¿verdad? En el nombre del Señor. ¿Por qué le amplió esto? Para que usted se dé cuenta que hay cosas que perjudican la manifestación de Dios, como el no creer, como el no estar juntos en la misma visión. Aquí hay una sola visión en esta casa. Dígale que está a su lado, hay una sola visión. Si una visión está partida en pedazos, no sirve, hermano. Y aquí lo primero es llenarnos. Y le digo a la gente, sean pacientes. Antes de hacer algo, llénense del Señor. Usted no puede hacer cosas que no se le son permitidas en el nombre de Jesús, porque esas cosas las paga caro uno después, por ser irreverente, imprudente, por ser acelerado. El Espíritu Santo no se equivoca. Si el Espíritu Santo nos pone a hacer algo, por más que el diablo venga, Jehová lo reprenda. Y por más, hermano, en el nombre de Jesús, que el diablo intente que fracasemos, no vamos a fracasar, porque es una obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo no fracasa nunca, hermano, jamás. A su nombre, jamás. Dele ese fuerte aplauso al Señor en esta noche. A su nombre. A su nombre. Yo sueño con ese ratito. Y yo lo siento así, lo vuelo, mire, hermano Joel. Siento que cualquier rato se viene ese aguacero, Dios mío, digo yo. Por eso es que a veces cuando veo a alguien, ay, hay uno que está estorbando, falta que entienda a su nombre, que ese está deteniendo la bendición de Dios a su nombre. Por eso siempre le digo yo, hay uno que 2 o 3 por aquí, a su nombre, que están ahí peleando con esta bendición. Pero cuando ese 2 o 3 se pongan de acuerdo, van a caer también bajo el fuego ellos, a su nombre, a su nombre. Nunca seremos iguales. Y sobre todo, hermano, que el Señor está de regreso ya. Él está a las puertas. Y quiere una iglesia totalmente renovada y arrepentida de verdad. Y convertida. Y esa iglesia es la que va con el Señor. Una iglesia arrepentida. Yo quiero seguir aquí, hermano, pero yo quiero seguir más aquí dándole. Me faltaron algunas cositas por ahí. Pero vaya a orar si todavía quedó con hambre. Vaya para la casa, termina, diga, Señor, voy a orar lo que hizo falta allá. Amén. Usted que está al otro lado, le mando un abrazote fuerte. Le insto a buscar al Señor y le motivo a buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios. Usted verá cómo las cosas serán diferentes. Que tengas una feliz noche. Te recuerdo, Jesucristo está a las puertas. Solo mire el mundo como está. Eso es señal que las trompetas van a sonar pronto. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom, Maranata. Cristo viene pronto.